Pues vamos a comenzar. Voy a dividir un poquito esta sesión hablando acerca del rol del enfermero informático y lo vamos a ligar un poquito al tema del expediente clínico electrónico, específicamente en la fase de la implementación. Para comenzar, hablando un poquito del contexto, sabemos que la implementación de un expediente clínico electrónico representa un cambio innovador y también es un desafío. Voy a dar algunos datos de la actualidad y algunos datos aprendiendo de las lecciones de otros países, como Estados Unidos, que tienen ya un par de décadas con temas del expediente clínico electrónico. Se considera también que la enfermería es una disciplina fundamental y que generalmente es el número más grande de profesionales de salud en los principales usuarios de los sistemas. Actualmente, más del 55% de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud informan tener menos de 40 enfermeras por cada 10.000 habitantes y el otro 23% tiene menos de 10 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Sabemos que el tema de escasez de enfermería es algo que ya está informado, documentado y que se prevé que para el 2030 va a haber un descenso en esta cantidad de enfermeras. De 9 millones vamos a pasar a 7,6 y las regiones más afectadas van a ser África y la parte de Medio Oriente. Sabemos que los médicos no son los únicos usuarios que participan en la parte del expediente clínico electrónico. De hecho, según cifras de una consultora, las enfermeras representan el 75% de los registros del expediente. Al inicio de toda esta ola de implementaciones en Estados Unidos, por ahí del inicio de los 2000, se hizo una encuesta en más de 137 consultorios ambulatorios de consulta externa para determinar la tasa de éxito en la implementación de la historia clínica y se observó que al haber una figura como enfermería revisando el seguimiento de los protocolos, hubo una tasa de éxito de adopción del 83%. En Estados Unidos, hace un par de años, desde estos años, se hizo una comisión de la parte médica y de enfermería donde están buscando reducir la carga de trabajo de la parte de documentación en un 75% para el año 2025. También sabemos que la parte de las enfermeras críticas usan al menos del 17 al 22% de su tiempo trabajando en la historia clínica. La Cleveland Clinic descubrió que en la parte de hospitalización las enfermeras también dedican un promedio de 2 horas, que es un 20% aproximado de todo su turno en el tema de los registros clínicos. Así que sabemos que necesitamos tener expedientes simplificados para que las enfermeras puedan hacer mejor su trabajo teniendo resultados positivos y que la carga de los registros de enfermería, sabemos que tiene muchas causas, se necesita un equipo multiprofesional para reducirla. ¿Por qué? Porque muchas veces ha sido impuesta por la organización cuando algún otro profesional no quiere hacer su registro y o también por el mismo profesional de enfermería que pues impone este tipo de cargas. Entonces, vamos a hablar un poquito de este rol de la enfermera informática. En sí, la ANA, que es la Asociación Nacional de Enfermeras Americanas, detalla que la enfermera informática es una especialidad que transforma los datos en información necesaria aprovechando las tecnologías para mejorar la equidad, seguridad, calidad y los resultados de la atención médica. La ANA menciona que hay dos perfiles de informática en enfermería. Uno, que es la enfermera informática, que es una enfermera titulada con un interés o una experiencia en el campo de la informática. Y la segunda es una enfermera especialista. Previo a lo que mencioné, se suma una educación formal de posgrado de informática con experiencia en proyectos muy importante o procesos informativos. ¿Por qué? Porque muchas veces en enfermería hacemos una cantidad de proyectos, implementaciones, nuevas iniciativas, pero no tenemos ese conocimiento básico de los proyectos. No llegamos a documentar lecciones aprendidas, no medimos muy bien los presupuestos, así que es muy importante que tenga este tipo de conocimientos. Este especialista apoya en el trabajo de varias operaciones, como gerentes de proyectos, analistas, líderes de departamento, entre otros. Entonces, generalmente este tipo de enfermeras, enfermeras informáticas, tienen esta licenciatura, una maestría
con certificaciones, sobre todo si se va a enfocar a puestos ejecutivos, una experiencia en la conversión del entorno clínico, por supuesto, junto con sus habilidades técnicas y de gestión, comprensión de los flujos y de la economía clínica, habilidades interpersonales y de liderazgo. Y puede tener varias actividades en cuanto al diseño, desarrollo, implementación, evaluación de soluciones tecnológicas, no específicamente nada más del expediente clínico, sino de diversas soluciones. Y por supuesto, practica sus dominios en la parte de clínica, administrativa, educativa y de investigación. Ahora, ¿qué necesitamos como enfermeras informáticas? Sabemos que entonces este es un perfil con una combinación entre una enfermería y el expertise clínico, ¿sí? Entonces, algo muy importante y trascendental de estos perfiles de enfermería informática es que necesitamos que se garantice que el contexto clínico y el diseño del sistema se cierre esa brecha que hay. Porque muchas veces los sistemas no se apegan a los flujos o los flujos no se apegan al sistema y queda una brecha y después tenemos ahí dificultades a la hora de implementar o usar los sistemas. Estas enfermeras ayudan a reducir la carga actual en el tema de la tecnología, impulsan este flujo clínico que les menciono y garantiza que la información correcta esté disponible en el formato correcto para la persona correcta en el momento correcto. Un ejemplo muy claro, las escalas de dolor, seguramente sus instituciones utilizan diferentes de acuerdo a la edad. Entonces, una enfermera pediátrica, vamos a ponerle la escala que le corresponda al paciente que está atendiendo de acuerdo a su edad y no me muestre una gama de escalas tan amplia que se pueden usar en la institución. Desarrollar estas soluciones eficientes, realizar el tema de investigación para mejorar los diseños, las implementaciones y soluciones y la creación de estructura de almacenamiento entrega, pero de todo lo largo de la atención, desde que ingresa el paciente hasta el fin. Y sabemos que la enfermera utiliza su educación, su intelecto, el conocimiento experiencial, el pensamiento crítico y la sabiduría. Entonces, hablando de este perfil, vamos a ligarlo un poquito con el tema del expediente, ¿vale? En el tema, esto lo que estoy nombrando son referencias también de la normativa mexicana, puede variar por supuesto un poquito entre los diferentes países de Latinoamérica, pero habla que el expediente clínico como tal es obligatorio para el personal del área de salud y para los establecimientos prestadores de servicio en cualquier tipo que sea su sector, público, privado, social. Pero sabemos que tenemos una problemática constante, me imagino que también son esos países, que los expedientes están fragmentados. Uno como usuario, como paciente, nuestra información está dispersa, fragmentada o desarticulada si tenemos diferentes tipos de atención en lo privado y en lo público. Obviamente también hay poco apego a estándares que dificultan los seguimientos de atención médica, no hay un apego a las guías médicas, la práctica médica a veces cada quien es individual y no hay un apego muy cercano. Los tiempos de espera, no sé si ustedes, pero al menos acá en en la parte de seguridad social, a veces es muy difícil conseguir, no la cita para el médico familiar, sino para un especialista. Y no hablar de un estudio, que a veces un estudio lo pueden programar de imagen más complejo hacia meses. Entonces, el usuario a veces busca soluciones por la parte particular, pero luego hay que llevar su imagen o hay que llevar su interpretación hacia la parte pública. Porque pues uno trata de actuar más rápido para la atención de su salud. Entonces hay una dificultad también para hacer este tipo de diagnósticos y en tu unidad no hay un especialista, pues no se encuentra esta opción de atención en forma remota y por supuesto que el manejo de historia clínica es un reto para las instituciones que tienen una alta atención de flujo de pacientes. Ahora, lo siguiente, sabemos que hay diferentes tipos de expedientes clínicos electrónicos o de acuerdo a la robustez que tienen esos mismos. No voy a hablar en temas de expediente o de GIS y tal, vamos a nombrarlo como expediente electrónico de forma general, si les parece bien. En nuestra normativa habla que el expediente clínico es un conjunto de información almacenada en medios electrónicos centrada en el paciente que documenta la atención médica prestada, obviamente teniendo las disposiciones sanitarias y dentro del establecimiento de salud. Tiene usos primarios, tiene usos secundarios. Generalmente es para el tema del soporte de la atención en el uso primario, todo lo que impacta los flujos financieros, el cuidado. Y la parte secundaria, que le podemos sacar mucho provecho, es en la parte de educación, regulación, investigación, soporte de políticas, etcétera.
Hay varias interacciones con procesos, por supuesto, la parte asistencial, la de investigación, la parte administrativa y la parte de docencia. Ahora, hay beneficios, sabemos, en el uso del expediente clínico electrónico. Los beneficios en sí solos del expediente electrónico, por mencionar algunos, el incremento de la seguridad de los pacientes, la reducción de costos hospitalarios, de espacio, un acceso más rápido a la información, mejorar la calidad de la prestación de los servicios, un mejor soporte y apoyo para el análisis de la actividad, sea clínica, epidemiológica, de docencia, de investigación, de administración. La parte de la organización, por supuesto, también se ve beneficiada porque, gracias a Dios, el expediente nos ayuda a que sea uniforme y legible y rápido de consultar. También, como les mencionaba, cambia el espacio de lo que ocupa el archivo clínico, con el tiempo va disminuyendo, esto se traslada hacia los servidores y también facilita los flujos de trabajo clínico administrativo para desde que entre el paciente hasta su salida, la cuenta, los cobros, la facturación, etcétera. Y la parte hacia los pacientes, ese ahorro de tiempo en la consulta de su expediente, en la información la puede compartir. Tengo mis estudios, tengo mis interpretaciones, tengo mis diagnósticos en un solo lugar y por supuesto que también el paciente en caso tiene una prueba documental en caso de alguna disputa legal. Por eso hay que tener cuidado en el tema de los registros clínicos. Ahora, acá en México, un establecimiento hizo una encuesta a nivel nacional donde se le preguntó a los pacientes qué servicios de tecnología de salud contratarían. Y las primeras tres respuestas fueron que tengan un expediente clínico en línea que concentre su historial, el tema de los seguros de gastos médicos y tres, la consulta en línea. Que este tipo de demandas que está haciendo los pacientes, pues con el expediente clínico podemos solventarlas, ¿no? Entonces, es interesante, ese estudio se hizo a nivel nacional y pues fue importante saber ese tipo de decisiones. Ahora, el tema del expediente clínico sabemos que tiene principales componentes que utiliza la parte de la aplicación médica, los datos, la interoperabilidad, que yo sé que es un sueño y que muchos países están haciendo un esfuerzo constante para conseguirla, pero pues como sabemos que estamos un poquito atrasados en ese tema a comparación de otros países en Europa o en Estados Unidos, pero se está haciendo un esfuerzo. También dentro del software, pues obviamente está el software base y aplicaciones complementarias y la parte de hardware que ya lo mencionaban también en la disertación pasada, el tema de los periféricos, que si vamos a usar una tablet, que si vamos a usar una computadora, los servidores, la conectividad, entre otros. Entonces, ya nos vamos acercando a la parte de que un expediente clínico necesita unas fases y vamos a hablar de la importancia de estas fases junto con el rol de enfermería informática. Fases a nivel general, nos vamos a enfocar un poquito hacia la implementación, pero tenemos una definición preliminar, un estudio de factibilidad donde la institución revisa pues qué es lo que necesita y cómo es lo que va a solicitar a diferentes proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a tener que hacer una gestión presupuestal, cada proveedor tiene diferentes costos, diferentes etapas y se selecciona un proveedor. Esto lo estoy diciendo a grandes rasgos, todo esto lleva demasiadas semanas, incluso meses definir contratos, políticas, etcétera. Y a partir de eso, una vez que seleccionaste tu proveedor, tenemos una fase de implementación, que esta también es muy extensa, porque se revisa todo el tema de infraestructura. Si se va a robustecer, si hace falta equipos, la implementación del software como tal. Y nos vamos a centrar más adelante en el tema de la capacitación, que es fundamental y está documentado varias experiencias en otros países a nivel mundial, donde la capacitación juega una parte fundamental, sobre todo para el tema de enfermería. Todos los perfiles, discúlpenme, pero estoy enfocando en esta parte de enfermería. Teniendo guías y manuales, modelos de competencia, entrenamientos, ese acompañamiento. Y aquí quiero enfocar un poquito el tema de cultura. La semana pasada hubo un webinar de inteligencia artificial en enfermería por el IMSS y estaban participando varias figuras importantes de varias cadenas hospitalarias de Estados Unidos y hablaban que había tres cosas fundamentales: la comunicación, la capacitación y la gestión del cambio.
¿Por qué? Porque es un tema cultural. El cambio trae impacto a mucha gente, a muchos procesos, a la institución. Pero necesitamos que haya una figura que también apoye en el tema de gestión del cambio en la organización, en la implementación de soluciones. Hay varias metodologías del cambio. Solo voy a mencionar una, por ejemplo, la ADKAR, a pesar de que habla que termine en un enfoque personal, eh, voy a mencionarlo rápido. Habla de tener una conciencia, de tener deseo, conocimiento, capacidad y refuerzo. Algo que me llama mucho la atención de esto de ADKAR, de esta metodología, es que habla que el deseo no puede preceder a la conciencia porque la conciencia es una necesidad de cambio y eso estimula el deseo. El conocimiento no se antepone al deseo porque no buscamos saber algo que no queremos hacer. La capacidad no antecede, no precede el conocimiento porque no podemos implementar lo que no sabemos. Y el refuerzo no puede anteponerse a la capacidad porque solo podemos reconocer y apreciar lo que se ha logrado. Entonces necesitamos trabajar arduamente en esta parte de la gestión del cambio porque va a ser algo que nos va a ayudar mucho a nivel institucional, grupos y personas. Y para poder al final utilizar los recursos que tanto esfuerzo la institución está haciendo para invertir. Tiene que haber un programa de acompañamiento con ese dominio de habilidades y obviamente hay varios elementos a considerar, tener una sala, tener los apoyos visuales, un refrigerio, si vamos a capacitar al turno de noche, pues tenerles un cafecito porque la gente empieza a cabecear y por supuesto evaluar esta capacitación. A seguir vienen unas pruebas de usuario, que esto reafirma la capacitación y nos dicen, verificamos de forma oportuna si los flujos que diseñamos o que el sistema tiene preparado se van a pegar a nuestra realidad clínica y no es tener más incidentes a la hora de hacer un go live. Después vienen temas de operación, que son los procesos, la entrega formal, el soporte, que este soporte hay que tenerlo post implementación y hay que estar muy atentos a ellos porque van a surgir tal vez nuevos incidentes y pues estar constantemente actualizándonos. Vamos a aterrizar un poquito en estos pasos y etapas de la implementación. En lo que les decía que la enfermera informática tiene conocimientos tal vez básicos de proyectos, pero es todo esto de las listas de verificación, de trazar las actividades, tener un plan, tener acceso a los sistemas para documentarlos, definir los factores críticos que vamos a tener hacia el éxito y a las estrategias de evaluación. Lo primero es formar un equipo. Um, Necesitamos que los perfiles clínicos estén representados en este equipo. No nada más tiene que haber un gerente de proyectos, un analista de aplicaciones, la gente de finanzas o key users. Necesitamos tener participación de enfermería dentro de este equipo de trabajo. Porque más adelante se van a ver temas de costos, si a la hora de capacitar se van a pagar horas extras personal, si las vas a capacitar dentro de su horario laboral, cómo va a ser toda esta logística, si va a haber costos asociados de consultoría con el proveedor, etcétera. Viene después una programación de la implementación, se definen alcances, los equipos y los presupuestos del proyecto y obviamente hay algo que después nos impacta porque hay una migración de datos, es decir, el hospital pasa de papel al expediente, qué cosas se van a digitalizar, por cuántos años atrás vamos a verlo, vamos a limpiar ciertos datos y en toda esta fase, incluso bajo la previa, enfermería necesita revisar sus registros clínicos, saber si estamos, por supuesto, apegados a las normativas de cada país pero también simplificarlos, porque muchas veces tenemos documentación o registros duplicados en cada formato de enfermería. Entonces, necesitamos tener una tal vez reingeniería de los registros documentados actuales en papel y hacer una limpieza de esos registros para poder simplificar esto también después en el expediente clínico electrónico. El programa de capacitación. Podemos tener superusuarios o key users como defensores del sistema y del programa que sean referencia después en cada uno de los sectores de las unidades de los hospitales. Tenemos que tener canales de comunicación claros con el equipo de soporte del proveedor y una capacitación basada en roles. ¿Por qué? Porque no voy a saturar a una enfermera quirúrgica en darle todo el paquete de enfermería, de cuidados intensivos, de cuidado. Podemos después, si una enfermera y si ustedes rolan a sus enfermeras en diferentes áreas, pues se puede complementar, pero no vamos a sobresaturar o sobrecargar a las enfermeras con capacitación, sino que lo vamos a hacer basados en roles. Ciclos de retroalimentación con los usuarios, es muy importante tener este diálogo abierto y evaluar la capacitación. Ahora, la capacitación, si estás tratando de hacer una cantidad considerable en ahorros sobre el 10% de tu productividad, la capacitación es algo que impacta completamente el retorno de inversión.
De hecho, es una de las causas principales del fracaso en la implementación del expediente. Y más adelante les comparto un par de artículos donde habla precisamente esto en el rol de enfermería. Definir las actividades de puesta en marcha, como les decía, después de haber procesos de prueba, antes y durante, antes y después. La comunicación con los pacientes, notificar si vas a hacer esta implementación en fin de semana, en turno de noche, vas a modificar, vas a bajar un poquito la cantidad de servicios que tengas y definir los factores críticos del éxito, cómo vas a evaluar tu implementación. Vas a hacer cálculos en el retorno de inversión, vas a encuestar a los pacientes, vas a encuestar a las enfermeras y vas a analizar esa tasa de errores en los datos. Ya hablando y aterrizando un poquito la parte de las dificultades que afecta a la experiencia de enfermería, es que demasiados cambios en el sistema con demasiadas frecuencias pueden impactar grandemente. Como sabemos y lo mencioné desde el inicio, la documentación va a competir o puede competir con la atención al paciente cuando no tenemos una capacitación adecuada y sí, porque el tiempo de captura no precisamente refleja al final la valoración que estamos haciendo, esta funcionalidad. Se necesita estandarizar de forma más integrada los equipos. Sabemos que hay una cantidad impresionante de equipos médicos y no todos están como estandarizados en la mayoría de las cosas. La escasez del personal, hablábamos, puede resultar menos tiempo para la documentación. La atención basada en valor y los requisitos normativos muchas veces van en aumento y hay una sobrecarga de datos importante que impacta, ¿no? No lo voy a leer esto todo, simplemente son como un concentrado de lecciones aprendidas o de estudios que he encontrado acerca de las experiencias de otras instituciones en el perfil de enfermería. El aprendizaje fue gradual cuando uno ya tiene cierta experiencia en el tema de estar usando como para robar tiempo el expediente, hay modificaciones que se hacen y llegan a ver esos ahorros en los registros. El lenguaje técnico, muchas de las enfermeras no conocen el lenguaje técnico de la parte de tecnología y pues eso a veces dificulta un poco, por eso es importante el rol de las enfermeras informáticas que también son esos como intérpretes entre la parte clínica y tecnológica. Evaluar constantemente y obviamente tener a la disposición de las enfermeras las herramientas correctas. Eh, Al inicio de las implementaciones en Estados Unidos se encuestaron a casi 14,000 enfermeras y el 69% afirmó que su departamento de TI era incompetente. No creo que directamente haya sido incompetente el departamento de TI, pero es la percepción de las enfermeras al estar en esa frustración por el tema del expediente electrónico. Y 92% al inicio no estaba satisfecha con su expediente clínico. Entonces, necesitamos enfocar en este tema de la educación y la capacitación. También sabemos que hay poca evidencia disponible para ver esas mejores prácticas a nivel de Latinoamérica. Hay diversos artículos de Europa, de Estados Unidos, pero nos falta disponer de estas evidencias basadas en las prácticas para América Latina, porque sabemos que nuestros contextos son diferentes. La educación multifacética, apegada a los flujos de trabajo de enfermería, tener una participación constante y pues esa participación temprana y continua del personal de enfermería. Algunas recomendaciones, sabemos que las cosas están cambiando las expectativas laborales, necesitamos construir y restaurar la confianza que tenemos con el personal de enfermería. Los líderes de enfermería y los servicios de apoyo necesitan estar cerca. Sabemos, y esto está documentado, que si los líderes de mandos medios tienen un efecto tremendo en el desempeño organizacional, ¿qué digo? Si tus líderes y tus coordinadores no se suben al barco, va a ser muy difícil. Si la generación de líderes y coordinadores no están preparados o no están dispuestos a ponerse la camiseta y a enfrentar este tema de innovación y de cambios, no va a ser tan sencillo hacer estas implementaciones. Necesitamos comprender cómo las enfermeras utilizan el sistema bajo esa experiencia, lo que han creado y el por qué, revisar políticas, establecer expectativas claras y prestar su voz a nuevas solicitudes. Escuchaba que la primera congresista afroamericana en Estados Unidos decía, si no tienes un lugar en la mesa, lleva una silla plegable. Y yo creo, como dice también una enfermera en Estados Unidos, Rebecca Love, que no vamos a cambiar lo que estamos haciendo en enfermería si seguimos sentándonos en nuestras propias mesas. Necesitamos tener una voz en diferentes mesas dentro de la organización, dentro de los comités, involucrarnos, ser responsables, por supuesto,
y comprender lo que es posible y lo que no es posible. También se hablaba en la disertación pasada, ¿no? Comprometernos con ser parte de ese desarrollo y esas soluciones, defendiendo los intereses de enfermería y, por supuesto, de los pacientes, y recordando que esto va a ser un viaje, no un destino, porque al final no es un proyecto, es un producto y esto se puede ir mejorando día con día. Y por el tema de las conclusiones, en general de lo que hemos compartido, los beneficios obtenidos por el expediente es hacia el incremento de la productividad. Las enfermeras y los líderes necesitamos participar continuamente en la documentación del expediente, salvaguardando y desarrollando e implementando estándares relevantes para enfermería. La capacitación insuficiente relacionada a la implementación va a poner en peligro el bienestar de las enfermeras, va a dar lugar a errores, entonces necesitamos tener y ofrecer capacitación antes, durante y después. Esto es muy importante. La informática es uno de los 10 dominios identificados con competencias asociadas que deberían integrarse en todos los niveles de programa educativo de enfermería. Desconozco en sus países, pero al menos en México no tenemos una carrera como tal que prepare a un perfil de enfermería informática como lo hay en otros países en Estados Unidos o en el mundo. Las enfermeras informáticas son catalizadoras para desarrollar planes estratégicos, crear políticas, procedimientos y actúan como defensoras en proyectos y en sistemas integrados. Necesitamos medir el valor de la atención de enfermería. Generalmente en los hospitales simplemente se hace un cargo de servicio de enfermería, pero ¿qué involucra? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos siendo productivas? ¿Estamos midiendo esos resultados de los pacientes con la tecnología? ¿Lo estamos haciendo manual? Etcétera. Y por último, la ANA en su documentación de un rol de enfermero informático habla de 17 estándares en la práctica de informática en enfermería. Por aquí les comparto algunas de las referencias de lo que he hablado en la parte de la conversación de aquí de la plática. eh, de estos estudios o esto que compartieron las experiencias en otros lugares, tanto en América Latina, en México, en Palestina, en Estados Unidos. Y pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho. Aquí les dejo mis datos. Muchas gracias.